Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Este video va a ser principalmente para explicar el paper, ¿ya? La definición de desigualdad de Reinhold Martin, Jacob Moore y Susan Schindler, ¿ya? Como bien dice en el abstract, ¿ya? Esto nos va a mostrar que la vivienda es uno de los motores más poderosos, en el fondo, para marcar la desigualdad, ¿ya? Dentro de esta, podemos describir más a profundidad cómo se demuestra la diferencia de quienes pueden acceder a una vivienda a quienes no, ¿ya? Considerando la vivienda como un bien esencial. Sin embargo, en la práctica, según este texto, no se ve así, ¿ya? El, Aquí se hace un hincapié a la diferencia entre casa y vivienda, que es lo que se explica principalmente en el artículo, ¿ya? El, la primera parte habla de la definición de lo que es la desigualdad. Por ejemplo, acá se habla de desigualdad como un grupo, un conjunto de conceptos o de características que son inseparables, ¿ya? Por eso acá se remarca tanto el tema de la vivienda, ya que muchas veces la vivienda se ve como algo aparte, como algo que se debe buscar, como, o consiguió su primera casa, por fin logró eso. Sin embargo, debería ser algo intrínseco, algo básico, que es donde uno reside, ¿ya? El lugar de protección, ¿ya? Como dice acá, la desigualdad es inseparable de las disparidades sociales de otro tipo, una interdependencia que es particularmente evidente en la provisión de la vivienda, en donde una persona, por ejemplo, podemos hablar que tiene una mala salud o que tiene un mal trabajo, o que está en un lugar que es marginal. Todas esas cosas van a trabajar en que la persona no tenga una vivienda, por lo cual la vivienda, según este texto, resume de cómo el conjunto de desigualdades se puede graficar de manera concreta, ¿ya? A través de si tiene una vivienda o no, o la calidad de esta, ¿ya? Dentro de esto también se habla de, bajo de las reglas inmobiliarias, ¿ya? En donde es bastante desigual cómo se accede a este tipo de viviendas, y lo cual demuestra de una manera más concreta el tema de la desigualdad, ¿ya? Por ejemplo, en asequibilidad, ingresos y riquezas, se habla principalmente de cómo se puede acceder a esto, en donde una persona que tiene muy bajos ingresos es muy difícil o casi imposible acceder a una vivienda, ¿ya? Y habla de la importancia que tiene este tema, ¿ya? Por ejemplo, como lo marqué acá, la desigualdad de ingresos describe la diferencia relativa de ingresos entre grupos específicos, en donde un pequeño grupo de personas concentra gran parte de las riquezas, por lo cual eso también impide que el resto pueda tener acceso a diferentes comodidades, ¿ya? Y donde se centra esto es en la vivienda. Un ejemplo que marca acá es el ejemplo de McDonald's, en donde se calcula a través de cuántas Big Mac yo me puedo comprar, la diferencia de sueldos, como para hacerlo más visible, ¿ya? Como dice acá, al trabajador promedio de McDonald's le toma 7 meses ganar lo que gana un CEO en solo una hora. 7 meses para que otra persona, que es un especialista, para que un gerente, para que se entienda así, pueda obtener lo mismo que él obtiene en una hora. Esta persona debe trabajar 7 meses, ¿ya? Lo cual demuestra un poco más la brecha que existe entre las personas, por lo cual el nivel de acceso a diferentes productos y servicios también se modifica, ¿ya? Acá está el ejemplo ya más graficado, ¿ya? Los trabajadores a nivel de entrada de un McDonald's en los Estados Unidos ganaron 2,41 Big Mac, ¿ya? Estoy calculando. En la India, 0,35, incluso se puede ver la diferencia entre los mismos entre diferentes países, ¿ya? Por hora. Y los de Japón ganaron 3,9. Entonces también podemos ver de que el, la capacidad de acceso a un producto se modifica en cada país, ¿ya?
Esto también nos permite ver si yo puedo acceder a comprarme una hamburguesa, como se da el ejemplo. También eso te diferencia en el acceso que yo tengo a una vivienda, ¿ya? Paralelamente, la desigualdad de la riqueza, incluidos activos como los inmuebles, está alcanzando nuevas alturas. Dentro de esto, te habla sobre la importancia que están teniendo los inmuebles. Se considera incluso con el tema del Producto Interno Bruto, la importancia que está teniendo. Ha dejado de ser un tema netamente como una casa, sino que es un negocio, es un comercio lo que se está realizando, ¿ya? En donde hay personas que emprenden a través de tener tan solo bienes raíces, mientras otras personas ni siquiera pueden acceder a uno, ¿ya? A escala mundial, según un estudio del 2014, la riqueza del 85 personas más ricas del mundo es equivalente a 3.500 millones más pobres. Acá también se da otro ejemplo para graficar de la diferencia social que hay, ¿ya? En este texto se dan ejemplos primero de la diferencia que hay de ingresos para posteriormente conectarlo con el acceso a una vivienda, ¿ya? Por eso también ustedes van a ver muchos datos en este texto. Pues acá, hoy en los Estados Unidos, las viviendas constituyen aproximadamente la mitad de todas las riquezas de los hogares. La vivienda aporta el 17% del Producto Interno Bruto, por lo cual ya no se ve tan solo como una casa, sino que algo se puede heredar, ¿ya? Muchos padres dejan una casa a sus hijos. Muchas personas o parejas trabajan para poder obtener esta primera vivienda, ¿ya? Entonces ya dejó de ser tan solo algo básico, sino que es algo que se debe alcanzar, ¿ya? Y ahí también se ve el tema de la desigualdad, donde hay personas que pueden pasar toda la vida arrendando, mientras otras van a poder tener acceso a esta, y no solo una, sino varias. Tiene el ejemplo del COVID, ¿ya? Cuando en Chile se hablaba de la segunda vivienda, donde eso también posibilitaba a que muchas personas se pudiesen movilizar de un lugar a otro, mientras otras no tenían esa oportunidad, ¿ya? Por ende, el acceso a una vivienda también demuestra las diferencias sociales que puede tener un mismo sistema. Mientras en algunos países la mayoría no posee propiedades, porque estas propiedades también demuestran una diferencia dentro de las mismas personas. Es así como pasamos al otro tema, el desarrollo inmobiliario, ¿ya? En esta parte se ve la importancia que tiene el territorio, mucho más de que para lo que se puede utilizar, el, el- esto va a tener mucha más importancia. Por ejemplo, la finalidad que yo le pueda dar, más que de qué manera me puede servir a mí como individuo, ¿ya? Un ejemplo, de cuánto es el valor del metro cuadrado dentro de una ciudad, ¿ya? Se ha hablado mucho de los guetos, de los guetos hacia arriba, en donde son inmensos edificios que contienen una gran cantidad de departamentos muy pequeños, ¿ya? En donde las personas prácticamente viven en guetos, pero que son departamentos, ¿ya? Muy poco espacio, muy pocos metros cuadrados, en donde yo le puedo dar una utilidad mucho mayor a ese pequeño espacio, ¿ya? En donde esto va a tomar una importancia mucho mayor. Como dice acá, el concepto y la práctica del desarrollo inmobiliario se basan en ciertos supuestos. Estos supuestos no son una sorpresa, revela hasta qué punto la lógica del desarrollo inmobiliario bajo el capitalismo se ha apoderado de la forma en que vemos el mundo. O sea, cuando yo compro un territorio, un terreno, ¿ya? Yo no soy solo dueño de ese metro cuadrado que está sobre la superficie, sino todo lo que está en el aire y todo lo que está bajo él. Por lo cual, ese metro cuadrado ya pasa a ser algo que yo puedo explotar, ¿ya? Y deja de ser tan solo un lugar, ¿ya? Físico, sino un bien que yo puedo explotar. Yo puedo trabajar, como es el oro, como es la plata, como puede ser la madera, lo que sea. Ese simple lugar yo lo puedo explotar de diferentes maneras, para hacer viviendas, para hacer un mall, para hacer una tienda, para hacer estacionamiento, por lo cual tengo toda esa variedad ese abanico de posibilidades en donde yo puedo trabajar, ¿ya? En unas palabras, el espacio es una mercancía como cualquier otra, un automóvil, un suéter o un lingote de oro, ¿ya?
bajo esta hegemonía el desarrollo inmobiliario es fundamentalmente especulativo. En el fondo yo digo, ¿qué es lo que puedo lograr con eso? ¿Ya? ¿Qué expectativas tengo con este terreno? ¿Ya? ¿Haré departamentos? ¿Es rentable hacer departamentos? ¿Me sirve? No, si hago departamentos, ¿de qué porte los voy a hacer? Y eso también va aumentando el costo y el ingreso que se puede tener frente a un bien, ¿ya? Y por eso este texto grafica tanto sus ejemplos y lo va transformando a lo que es una vivienda. Un ejemplo que se da con este tema es la crisis que pasó en el 2009, ya con el tema de los bienes raíces, en donde se colocó mucho ímpetu en este tema, en donde se comenzó a especular sobre lo que se podía ganar o no, y fue tanto que llegó una crisis, dentro de todo, una crisis hipotecaria, ya aumentando el valor neto, porque se esperaba ciertas características de esto. ¿Ya? Así que ahí hay un gran ejemplo de lo que es la importancia dentro del tema de las viviendas. Acá podemos hacer otra diferencia que es sobre cómo son construidas estas viviendas. ¿Ya? Dentro de este desarrollo urbano, como se especifica acá en Estados Unidos, define la vivienda como un asequible cuando los pagos de alquiler o hipoteca, así como los servicios públicos, no superan el 30%. Sin embargo, calculando esto dentro de Estados Unidos, significa que tan solo el 37% de los hogares podrían tener asequibilidad a una vivienda. ¿Ya? Bastante poco. El, si lo vamos comparando también con otras realidades, es muy similar entre diferentes países. ¿Ya? En el fondo, lo que se empieza a graficar acá es el modo de acceder a una vivienda, va a demostrar cuál es el nivel de desigualdad que tiene un país o un sector. ¿Ya? Acá podemos ver de que el promedio que se necesita para obtener un arriendo es de $19, ¿ya? Sin embargo, el promedio mínimo que se tiene a nivel nacional es de un poco más de $7. Eso significa que es más del doble lo que se necesita que necesita ganar una persona con el sueldo mínimo para poder obtener un arriendo. ¿Ya? Si esto lo transformamos a lo que se debería hacer, o sea, una persona que debería tener más de 2 empleos para poder subsidiar un arriendo. Así que acá ya podemos ver un poco cómo se va demostrando de que el acceso a una vivienda va demostrando los niveles de desigualdad que se tienen en diferentes aspectos. No solo en el tema del salario, sino en los accesos a diferentes trabajos, a posiciones y también el mismo acceso a la vivienda. Como decía acá, se espera que la persona en lo que gasta en vivienda no sea más del 30%. Sin embargo, la realidad se contrasta con esa idea que se tiene. ¿Ya? Dentro de esto, de la misma manera, los servicios intentan regularse, como se habla en esta parte, de qué es lo que debe ser o cómo debe ser una vivienda. La idea de regular esto es para que el sistema inmobiliario no se vaya no se descontrole tanto y que tenga ciertos parámetros base que permita de que una vivienda social sea más accesible, si no los precios aumentarían y aumentarían, que es lo que pasó en algunas crisis. ¿Ya? Entonces, como dice acá, por lo general la vivienda asequible se contrasta con la vivienda de precio de mercado. Por ende, estas viviendas no tienen relación. Y aquí es donde entra el tema del sector público, ¿ya? En donde se regulan, donde se da un cierto acceso a esta persona a través de otras compensaciones para poder disminuir estos costos, ¿ya? A través de bonos, a través de ayudas sociales, a través de, mm, de empresas que también ayudan sin fines de lucro y que se logra obtener estos precios, si no, no se podría. Pues acá el objeto no era solo trabajar con la concentración de la pobreza de los desarrollos de viviendas públicas, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y poner fin al papel directo del gobierno federal en el desarrollo de las viviendas. O sea, empezar a equilibrar un poco este tema. El problema es que es muy difícil, ¿ya? Hay muchas restricciones, los espacios cada vez son más pequeños, por lo cual esto es muy difícil de llevar a la práctica. Y en la última parte de esta sección se habla de la diferencia de lo que es un hogar, ¿ya? De una vivienda. Se habla de personas
em, de hogares familiares y no familiares, ¿ya? En donde existe un cierto vínculo de unión, ya sea por sangre, adopción o matrimonio, ¿ya? Y el resto que no. También esto se busca como un deber ser, ¿ya? Aquí comienzan a ver los parámetros de cómo se esperan que sean las personas, ¿ya? Sin embargo, actualmente tenemos los casos de la necesidad incluso de esto, de estar viviendo diferentes personas sin un vínculo sanguíneo en un mismo lugar para poder sustentar lo que es un arriendo, ¿ya? Y aquí entra ya en la última parte. Ya en esta última parte se hace bastante hincapié en lo que significa el valor neto de una propiedad a todo lo que viene intrínseco a ella. Por ejemplo, el lugar donde está ubicado, los vecinos que se tienen, el barrio a que pertenece. Existen colegios cerca, estos colegios son de buena calidad o de mala calidad, ¿ya? Esto afecta en el valor de un lugar, ¿ya? No es lo mismo que una casa está ubicada en un lugar residencial a que esté al lado de una bencinera, ¿ya? No es lo mismo que esté en un barrio principalmente conflictivo por el nivel de asaltos a un lugar que esté cerrado. Entonces, acá tenemos cómo se va variando esto, en donde también el mismo mercado hace que estos precios vayan creciendo y se vayan rentabilizando más lugares, en donde una casa de 2 pisos, de, mm, de varios metros cuadrados se va a colocar al lado de otra casa que tenga estas mismas características. Eso también genera un lugar impermeabilidad en donde no permiten que ninguna otra persona que no alcance con el dinero, con los ingresos para estar cerca del sector pueda ingresar, ¿ya? Ahí tenemos también diferencias sociales que se van a hacer no solo en el tema de obtener una vivienda, sino de qué calidad, dónde está ubicada, qué accesos tiene, cerca de qué está, ¿ya? Y todas estas variables impiden o dificultan que se disminuya esta brecha de desigualdad. Por eso en este texto te hace mucho hincapié algunas leyes, algunos acuerdos, algunos impuestos que se van pagando, están muy llenos de datos, porque lo que intenta es demostrar de que la desigualdad que se vive actualmente se puede graficar de una manera concreta en el acceso a la vivienda, dónde yo estoy, si puedo o no acceder y qué tipo de vivienda tengo, ¿ya? Si quieren verlo con ejemplos con Chile, están los guetos que se han producido a través de lugares de viviendas, a través de departamentos donde se tienen que hacer muebles especiales para esos departamentos, ¿ya? Porque no da el espacio. En donde hay alcaldes que quieren hacer viviendas sociales, pero las personas que viven cerca de ese barrio se oponen. Uno, porque se utilizaría un lugar que para ellos se podría utilizar como una plaza o como otro lugar de concentración, porque van a llegar más personas y también porque hay muchas personas que estigmatizan todo lo que es social, ¿ya? Como que está ligado a la marginalidad. Entonces ahí vemos cómo el solo hecho de una de estas variantes, que es la vivienda, se puede transformar en algo tan complejo y en donde se grafica de manera tácita lo que es la desigualdad, ya en todas sus diferentes áreas. Espero que haya quedado claro el tema del paper, em, y en clases ahí podemos responder cualquier otra duda que hubiese quedado. Así que nos vemos, que estén bien, que tengan un lindo día.